Profesor y amigo Eduardo Mackenzie, muy buenos días. Buenos días, ministro Londoño. Estoy muy contento de estar con usted de nuevo en la hora de la verdad. Bueno, profesor, nos ha llamado la atención el tono virulento y excesivo con que se refieren a usted y a sus ideas unas personas amigas de la candidatura de Iván Duque. Las cosas hay que decirlas por su nombre, que nos parece que el candidato no conoce y que no autoriza. Esto no puede ser, porque si este es el estilo, Dios nos libre, Dios nos tenga de su mano. Pero al margen de eso, profesor, ¿cuál es su análisis desde París? Usted dedicado al estudio, dedicado a la meditación sobre estos grandes temas de Colombia sin estar metido dentro del bosque, bien comprometido y bien enredado de nuestra realidad cotidiana. ¿Cómo ve esto de la coalición del no y de sus perspectivas, profesor? Bueno, yo creo que la coalición del no tiene que ser construida. Yo creo que esa coalición tiene todas las posibilidades de ganar y va a ganar las elecciones, la elección presidencial, y sus integrantes que se presenten al poder legislativo van a ser o ser respaldados por el electorado. Yo tengo mucha confianza. El problema que yo le veo es que la coalición no está debidamente construida. Hay intentos de construirla, pero no han dado el paso necesario para construirla, y yo creo que la gran dificultad para construir esa coalición, una coalición principista, con programa claro, con unas consignas claras, con una vocación de salvar a Colombia, es que alguien introdujo desde hace algunos meses la confusión en el seno del Centro Democrático con la historia esta del centrismo. Yo creo que, de hecho, esa introducción de la idea del centrismo, de que somos un partido de centro, introduce una revisión doctrinal de fondo del uribismo y del Centro Democrático. Y de ahí parten todas las dificultades para obtener un verdadero candidato presidencial de esa gran coalición que va a salvar a Colombia. Ese es el punto que más me preocupa, porque el 2 de octubre de 2016 el no ganó, es decir, los colombianos que rechazaron los acuerdos de La Habana votaron no, y ese no que dieron los colombianos no era un voto centrista, no era un voto ambiguo, no era una media verdad, era una afirmación rotunda y clara que el centrismo, esa ideología del centrismo o del pantano, como lo llamaban en la Revolución Francesa, trata de desviar. Entonces, ese problema del centrismo en el Centro Democrático, decir que el Centro Democrático no es un partido de derecha republicano, sino que es una formación centrista, ha creado estas dificultades que tiene el país. Hay que resolver ese problema, que es un problema doctrinal de fondo. Es un problema doctrinal de fondo, profesor. Nosotros aquí desde la hora de la verdad hemos estado hablando sobre el tema. Usted sabe mi vieja pasión por la ciencia política. Soy un estudioso de la materia, seguramente no aventajado, pero lo soy. Y me pregunto a estas alturas, ¿qué es el centrismo? ¿Qué es el centrismo para identificarlo? Hay gente muy significativa, muy prestante que dice yo soy centrista. Y entonces aquí viene el problema, porque los de izquierda, aquí en Colombia, están diciendo que son de centro-izquierda. Los de derecha, que no quieren confesarse derecha, dicen que son de centro-derecha. Y hay algunos que dicen que son de centro-centro. Profesor, independientemente de las ocurrencias actuales, independientemente de estas vicisitudes de las que a veces somos víctimas, ¿qué cosa es el centrismo en política? Pues en Francia hay una tradición enorme. Yo creo que es el país que tiene más tradición con respecto a esta cosa del centrismo, porque el centrismo fue una cosa inventada en Francia, en la Revolución Francesa, pero esas son referencias a las que se acude con mucha frecuencia: la Revolución Francesa, el bando de izquierda, el bando de la derecha y el centro o el pantano.
son referencias válidas, desde luego, un poco lejanas a la realidad actual. El centrismo es realmente una no posición, es una actitud antipolítica, es una actitud de no definirse frente a un programa ni a unas ideas claras y distintas. Es una posición muy cómoda, es una posición facilista. Y en un momento de crisis, como la que vive Colombia en este momento, una posición centrista es negar un discurso político claro frente a la población y a la ciudadanía colombiana. Es decir, yo planteo esta pregunta: ¿cuáles son las grandes ideas políticas del centrismo? Conocemos las grandes ideas políticas del liberalismo, del conservatismo, incluso las ideas centrales de las corrientes extremistas y totalitarias del fascismo, del comunismo, etcétera. ¿Y cuáles son las ideas centrales del centrismo? ¿Alguien puede darme un ejemplo? Yo creo que no hay ideas centristas porque el centro tiene una característica: cuando lo considera conveniente toma unas ideas de la izquierda y cuando lo considera conveniente toma unas ideas de la derecha. Es una posición oportunista, falsa, hipócrita. Por eso el uribismo no puede ser jamás una corriente centrista. Los dos gobiernos del presidente Uribe no fueron un centrismo, no fueron eso, fueron fueron gobiernos centrados sobre una doctrina muy clara de la seguridad democrática, con posiciones políticas muy claras con respecto a la economía y a la solidaridad social, que nunca fueron centristas. Entonces, esto es una innovación que alguien introdujo para crear una confusión y para impedir. Yo estoy convencido de eso, es una íntima convicción de que tratan de impedir que haya una verdadera coalición de derecha que salve a Colombia. Ese es el problema. Coalición de derecha que está más lejos de cualquier forma extremista. Los totalitarismos son absolutamente contrarios a cualquier idea de derecha, de la derecha que comprendemos. La derecha que comprendemos está basada en los principios del derecho natural, así les duela a muchos, de la dignidad de la persona humana, de su derecho a construir su propia vida, del derecho a una familia, del derecho a practicar una religión, del derecho a desarrollarse económicamente dentro de un marco político adecuado, de un Estado que sea democrático, que sea liberal, que sea respetuoso de las ideas y de los proyectos de la gente, pero imponiendo una autoridad la que sea necesaria para mantener la seguridad y para garantizar que la competencia no se convierta en el abuso de los poderosos contra los débiles. En ese sentido, usted lo dijo, el gobierno del presidente Uribe lo calificarán siempre como un gobierno de derecha. Algunos abusan de manera dramática diciendo que el presidente Uribe es paramilitar, nadie más enemigo de los paramilitares, nadie los metió a la cárcel como él los metió, nadie los combatió como él los combatió, combatiendo todas las formas del narcotráfico, que es la gran expresión del totalitarismo, de la destrucción de todas las ideas, de la destrucción del país, de la destrucción de su sistema económico, de su dignidad política. Entonces, profesor, en eso estamos, en una discusión clara. Uno se pregunta, entonces, ¿qué diablos es el centrismo? Digamos, en este momento, en la realidad europea, ¿dónde están los países llamados, los partidos llamados de centro? Eso no existe, eso no existe. Existen partidos de derecha o partidos de izquierda y los partidos de centro, ¿qué demonios podrían ser? ¿El de Tony Blair lo sería? Probablemente, no sé si esa famosa tercera vía sería una expresión de centrismo. En la política europea, ¿dónde encontraría usted centrismo en estos momentos, profesor? En este momento, no, yo estoy perfectamente de acuerdo con lo que usted acaba de formular, ministro. Y quisiera decir dos cosas al respecto. En Europa no hay ningún gobierno centrista, propiamente dicho. Dicen que el gobierno de Macron en Francia es centrista. Eso no es verdad. Y yo lo sé, yo vivo acá, yo analizo todos los días el gobierno, me interesa muchísimo lo que está ocurriendo, y yo puedo decirlo, no, pero eso es un punto para desarrollar
aparte. Otra cosa que me parece importante introducir en la discusión es que hay una campaña en Colombia, una campaña de propaganda para intoxicar a la gente, diciéndole que el conservatismo y la derecha son sinónimos de fuerzas reaccionarias. Están diciendo, incluso algunos destacados escritores y columnistas del Centro Democrático, están tratando de explicar que la derecha y el conservatismo es la caverna. La izquierda ha atacado siempre a la derecha y al conservatismo, mostrándolo como paramilitar. Esas afirmaciones son completamente ilegítimas, no responden a nada en la realidad, porque el conservatismo y la derecha no son de esencia reaccionaria. Es decir, una cosa es ser la reacción política y otra cosa es ser de derecha o ser conservador. Esa distinción hay que hacerla, y yo creo que los que defendemos este punto de vista tenemos mucho que hacer para explicarle a los colombianos, para decirles que no se dejen meter en esa confusión ideológica destinada a intoxicar las mentes y a polarizar aún más a la opinión. Una cosa es ser un reaccionario y otra cosa es ser de derecha o conservador. La derecha y el conservatismo tienen programas conocidos. Hay líderes importantísimos en Europa y en América Latina que fueron conservadores y que aportaron a sus países un gran progreso social. El conservatismo y la derecha siempre han estado preocupados por el bienestar de la gente. Esto trataron de borrarlo las corrientes más extremistas, el marxismo, sobre todo el comunismo, mostrando a sus adversarios como unos despiadados, gente que no se preocupó jamás por el pueblo, cuando son ellos, los comunistas, los que nunca hicieron nada en materia social que valiera la pena ni que funcionara. La gran preocupación social, por ejemplo, de los comunistas la vemos en Venezuela, un país que se está muriendo de hambre y que tiene un gobierno socialista, marxista, bolivariano, etcétera, etcétera, a la cubana. Esa es la preocupación real de ellos por la cuestión social. Si hubiera un gobierno conservador a derecha, no habría esa hambre, esa situación, ese caos social, humanitario que hay en Venezuela. Eso tenemos que comprenderlo los colombianos, por favor, estamos cerca, estamos viendo eso todos los días y seguimos en la confusión de que el conservatismo y la derecha es reaccionaria. No, eso son corrientes muy respetables, son corrientes que se inscriben dentro de ese gran programa que son los derechos humanos, son corrientes que se inscriben dentro de las grandes corrientes que han construido la civilización occidental. Respecto a eso, no podemos renunciar a esos valores. Hay que defender esas banderas, impulsar ese debate y aclarar las cosas y vencer a los confusionistas que están tomando hoy el micrófono. Tiene inmensa conexión este debate con una realidad que ya es una realidad tangible, visible, que es el tema económico. Los que nos llamamos de derecha y nos calificamos de derecha y somos de derecha basados en unos principios fundamentales y eternos de la filosofía, con las variaciones que tiene la historia. Nadie se baña dos veces en las aguas del mismo río, decía el viejo Heráclito. De manera pues que somos en ese sentido sí somos perfectamente progresistas. Estamos cambiando. La vida es así, la vida es multiforme, la vida es varia, basada en unos principios y en unas raíces fundamentales de donde no pueden desarraigar al ser humano. Pero en el tema económico la cosa es clara. Siempre nos hemos preguntado ¿qué resultó en la humanidad positivo para el desarrollo de la gente? Para que hubiera menos pobres, para que la gente tuviera un horizonte, para que hubiera más empleo, para que hubiera riqueza. El liberalismo, que lo practican inclusive en China. La China comunista se tuvo que dedicar al liberalismo económico para poder hacer desarrollo y sacar a los chinos del overol raído, de la bicicleta, para convertirlos en una de las grandes potencias del mundo sobre la base del liberalismo. La libertad de empresa, la libertad de creación, la libertad de crear cosas nuevas por parte del hombre y no por parte de un Estado que siempre es un elemento
conflictivo y un elemento opresor de las libertades individuales, sobre todo cuando tiene un exceso de tamaño y un exceso de funciones. Profesor Mackenzie, ese tema económico es donde desemboca todo. Usted tiene una Venezuela donde la gente está comiendo comida para perros y eso no es una ficción ni eso es una figura retórica. Literalmente los venezolanos se están alimentando de comida para perros. El país más rico de América. A Venezuela la naturaleza, Dios le dio todo. Y le mandó a Chávez y le mandó a Maduro y le mandó a estos bandidos del socialismo del siglo XXI que acabaron con Venezuela y están haciendo algo parecido en Colombia. Aquí en Colombia, profesor, hay una gran cantidad de la población que tiene hambre y así no se puede vivir. Eso no puede ser. Uno no puede estar tranquilo hoy cuando más del 30% de los colombianos no han resuelto el problema del desayuno. Así no se puede vivir. Hay que crear desarrollo económico, hay que crear riqueza. El desarrollo económico es el nuevo nombre de la paz. ¿Y cómo se desarrolla económicamente un país? Sobre la base de la libertad individual, del trabajo de cada persona, de las empresas libres que se desarrollan, ¿o no, profesor? ¿Habrá otro sistema inventado para generar riqueza más eficiente que el del liberalismo económico? Usted acaba de utilizar la fórmula empresas libres. Yo creo que esa es la gran definición, el gran tema que hay que comenzar a discutir, porque en Colombia hay un discurso político que se presenta como muy progresista, como muy moderno, y que en realidad va contra ese principio de las empresas libres o de la libre empresa. Cuando yo oigo al senador Duque, por ejemplo, excúseme que yo lo cite con su nombre propio, pero el debate es con él, cuando él nos dice que en su programa y en su concepción del mundo y de la economía, dice: necesitamos hacer del empresario, del emprendedor y del comerciante un socio para el progreso. Ahí está él dejando ver cuál es su concepción. En primer lugar, es el Estado, en su concepción, la que decide las cuestiones y es el empresario el que tiene que responder en calidad de socio del Estado. Hay una relación entre el Estado y la empresa, una relación de maestro-esclavo. Esa concepción que no es liberal, que viene de una doctrina que se llama del planismo centralizado, como Hayek llamaba a esa cuestión, o de la planificación socialista, o de la planificación central. De ahí viene el error y la pobreza que se ve en los países socialistas y que se ve con tanto dramatismo en Venezuela, viene de ahí, de esa concepción del planismo centralizado, creer que el Estado puede decidir qué producir, cómo distribuir, cómo consumir, sin que los individuos, sin que los intereses particulares de los individuos se expresen libremente, es decir, sin que haya empresa privada libre. Entonces, en Colombia hay ese debate con el doctor Duque. Él tiene que explicarnos por qué él propone esa cuestión de el socio para el progreso, la empresa privada. ¿Qué es eso? Porque eso, estoy citando una frase que él utiliza y que ha utilizado y que seguramente utilizará en este debate. Yo lo emplazo a que nos explique bien cuál es su concepción y por qué utiliza esa fórmula de la empresa privada como socio para el progreso, es decir, como socio del Estado que debe regir la economía del país. Porque él dice, el Estado debe dejar de ver al empresario con desconfianza. Entonces, no, las cosas están muy claras allí y me da la impresión de que en Colombia no escuchan ese debate, esos detalles de la discusión y no emplazan a quien se debe emplazar para que presente y aclare sus ideas. Ese es un tema fundamental, pero además para trasladarlas al campo de la realidad.
Como les decía, este es un país empobrecido, un país al que se lo robaron literalmente, en nombre precisamente de un Estado que era un Estado benefactor. El Estado benefactor, pues fue el Estado Providencia, que ha causado tan graves daños en la economía mundial, transportado a un país pobre, eso equivale finalmente a la miseria. Entonces, aquí hay que encontrar una fórmula para que los colombianos tengan oportunidades, para que tengan empleos, para que tengan desarrollos, para que la gente más pobre deje de ser pobre, para que los niños tengan oportunidades de educación y de formación y para que se les abra un espacio hacia la creatividad, hacia la libertad, hacia el crecimiento, hacia el bienestar. Profesor Eduardo Mackenzie, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por decir estas verdades que a algunos pueden parecerle urticantes o complejas, pero ese es el debate político que hay que desarrollarlo con altura, con generosidad intelectual, como lo ha hecho en estos minutos el profesor Eduardo Mackenzie, sin necesidad de acudir, ni más faltaba, ni a los insultos, ni a las descalificaciones ridículas. Ministro, ¿me permite una frase más? Pero ni más faltaba, profesor, adelante. Que no tiene aparentemente nada que ver con lo que estamos discutiendo, pero que yo desde aquí veo y estoy muy preocupado por esta cuestión de lo que está pasando con el derecho muy sagrado del secreto de los periodistas, de la cuestión de las fuentes del periodista. Hay una decisión del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó a la revista Dinero, revelar las fuentes de una investigación, porque alguien interpuso una demanda, una ciudadana que se declaró afectada por esa publicación, y el Tribunal Superior de Bogotá ordenó revelar las fuentes de esa investigación, y la Corte Suprema de Justicia dejó vigente ese fallo. Desde luego hay un nuevo recurso, pero eso me parece gravísimo, es decir, si esa decisión de que los periodistas tienen la obligación de entregar sus fuentes cada vez que hay una demanda, es decir, eso significa acabar con la libertad de la prensa, acabar con la profesión de periodista y acabar con la libertad de los ciudadanos a denunciar las cuestiones de corrupción. Es decir, la lucha contra la corrupción sería golpeada de manera estratégica si esa decisión llega a prevalecer. Estoy muy preocupado porque no veo que haya una gran movilización en Colombia, sobre todo de parte de los periodistas y de los medios de comunicación, frente a eso. No he visto sino dos editoriales, una editorial en El Mundo de Medellín y otro editorial en el Diario Occidente de Cali, sobre ese tema, cuando deberían todos los periodistas estar más movilizados y estar menos distraídos frente a ese punto central. Si dejamos pasar esa cuestión, tenemos ya la concepción de Maduro con respecto a la prensa. No dejemos pasar eso, tenemos que movilizarnos para impedir esa destrucción del derecho de prensa en Colombia. Bueno, y nosotros lo dijimos expresamente, este es un capítulo del secreto profesional. ¿Qué tal los sacerdotes contando lo que oyen en el confesionario? O los abogados contando lo que dicen sus clientes, o los contadores públicos revelando los secretos, las intimidades que se le dan a conocer. ¿Qué tal que todo eso ocurriera? Pues estaríamos en un mundo imposible, se desaparecería la confianza, desaparecería la intimidad de las personas. Y con la prensa, pues ni hablar. Si la prensa tuviera que estar revelando sus fuentes, estaríamos en el mundo de la libertad de corrupción, porque cuánta gente hay que dice las cosas con la condición de no ser puesto en evidencia precisamente porque tiene temor, precisamente porque lo que dice es peligroso y podría ser grave para su bienestar y para su vida misma. Profesor Eduardo Mackenzie, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Gracias a usted, ministro.